por esta atmósfera en este lugar. Dale un aplauso al Señor sobre tu cabeza, glorificando al Rey, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús. ¿Cuánto nos gozamos en la presencia de Dios? Dime si no es hermoso cuando dice la palabra de Dios que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántos lo creen que es así? El Señor nos llama, amado, ¿a qué cosa? A congregarnos. El Señor está llamando a su pueblo. Vengan a mi casa. Ven a mi casa. Ven a recibir lo que hay para tu vida. Ven a arrebatar lo que hoy vengo a entregar a tu corazón. ¿Cuántos lo creen que es así? Amén. Toma tu asiento. Una vez más, le damos la bienvenida a todos los que están en la casa de Dios. Vamos tomando nuestro lugar. Vamos a entrar en el tiempo de prédica. Amén. Saludamos a todos los que están en las redes sociales. Que Dios les bendiga a través de esta plataforma. A través de Instagram, Facebook, YouTube. Que el Señor les bendiga. Que sea un tiempo de bendición para cada uno. Le damos gracias al Señor por permitirnos poder compartir esta mañana. Y hoy el Señor quiere hablar a tu corazón. ¿Cuántos queremos tener una fe activa? ¿Cuántos necesitamos una fe activa? Amén. El Señor nos llama a que nosotros podamos vivir en la fe. Y ahora necesitamos entender qué es vivir en la fe, amado. Así que antes de entrar en la palabra de Dios, yo te invito a que te tomes un segundo y podamos compartir la transmisión a un familiar, a un amigo, a un necesitado, a alguien que el Señor ponga en tu corazón, que tú sientas, compártele esta transmisión y que sea de bendición para su vida. Amén. Gracias, Jesús. Bendito el Señor. Toda la gloria es para nuestro Padre Celestial, que nos fortalece. Dile al que está a tu lado: es Jesús el que me fortalece. Es Jesús el que me llena de fuerzas cada mañana. Amén. Qué bonito es, amado. Decirle al que está a tu lado: Jesús te ama. Jesús te ama. ¿Cuántos lo creen que Jesús te ama? Yo creo que Jesús me ama porque hoy estoy aquí. Y hoy me dio una oportunidad más para adorarle, para alabarle al Señor, para glorificarle al Señor. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Así que, amado, ahí donde estás, quiero que predispongas tu corazón a la presencia de Dios. Olvídate ahora del asado, olvídate ahora de la olla, olvídate de todo. Quiero que te conectes allí en la presencia de Dios. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Amén. Que sea lo que el Señor nos lleve. El Señor nos va a dar la palabra hoy en esta mañana para que podamos activarnos y dar lo mejor para nosotros. Así que te invito a que podamos ir a la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26. Vamos a hablar sobre esto, lo que hoy el Señor quiere hablarnos. Decirle una vez más que está a tu lado: una fe activa. Amén. ¿Cuántos decimos tener fe? 2, 3. ¿Cuántos decimos tener fe? Amén. Pero yo quiero esa fe verdadera. Y vamos a ver lo que es una fe, amado. Y puedo decirte que en muchas ocasiones de mi caminar, en los caminos del Señor, yo decía: sí tengo fe. Pero es fácil decir fe cuando todo está caminando bien. Es fácil decir fe cuando el sol siempre está saliendo sobre tu cabeza. Es fácil decir tener fe cuando tú ves que no hay una necesidad. Es fácil decir fe cuando todo es saludable. ¿Cuántos lo creen que es así? Pero ¿qué cuestión hay en mi vida para decir que yo tengo fe en medio de esa enfermedad, en medio de ese problema que para mis ojos no tiene solución? Qué difícil decir fe cuando mi corazón está afligido, está dolido, lastimado. Qué difícil es decir tengo fe cuando tú no ves bien en tu caminar. Y hoy el Señor quiere hablar a tu corazón para llevarte a una dimensión. Porque
La verdadera fe, amados, se centra en lo que nosotros podamos caminar, en lo que tú puedas tener en tu corazón. Qué importante es que nuestro pensamiento nos lleve confiado a Dios y que a través de esa confianza en nuestro Señor nosotros podamos avanzar en el verdadero diseño de la fe. ¿Cuántos queremos recibir eso? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Santiago 2:26. Dice la palabra de Dios así. Versículo 26, hijo. Gracias, Jesús. Bendito eres tú, Padre. Y toda la gloria te lo damos a ti, Señor. Recibimos de ti, Señor, para gloria. Y dice así, Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Qué tremenda palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, yo te pido, Señor, que en esta mañana seas tú el que hable al corazón de tus hijos, al corazón de tus hijas, Señor. Porque hoy necesitamos, Señor, comprender lo que es la fe en nuestra vida, Señor, para poder avanzar. Yo quiero crecer, Señor. Yo quiero aprender a depositar mi fe en ti y que yo pueda levantarme cada día, Señor, y tomado de tu mano, Señor, poder, Señor, ser un vencedor cada día. Porque con mis fuerzas nada puedo hacer. Eres tú, Señor, en mi vida. Y te doy gracias porque tú me has mirado, porque tú me has escogido y porque tú me has señalado para ser tu hijo y tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, quisiera iniciar, amado, esta enseñanza de la palabra de Dios haciéndonos una pregunta. Quiero que le mire al que está a tu lado y quiero que le pregunte algo. Decirle, ¿usted tiene una fe viva o tiene una fe muerta? Esa es la pregunta que hoy vamos a hacer. ¿Tu fe es viva o tu fe está muerta? Y para eso, para que nosotros podamos responder a esa pregunta, vamos a tomar como base la enseñanza que hemos leído de la palabra de Dios. Ese versículo en donde dice, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué quiere decir, amado? Que una fe viva es aquella que se manifiesta en acciones. Esa fe viva es aquella que se manifiesta en obras. Y una fe muerta es aquella que no tiene obras. Pero vamos a entender esa dimensión de obrar. ¿A qué es lo que el Señor nos está llamando? O queriéndonos enseñar a que nosotros tengamos una fe activa. Muchas veces, amado, los cristianos podemos decir tener fe. Y hacemos oraciones, empezamos a orar, pero nada cambia en nuestra vida. O nada cambia a lo que nosotros estamos depositando nuestra fe y nuestra oración. ¿Cuánto ha ocurrido en tu vida que has orado por algo y tú dices tener fe y no ves los resultados? ¿A cuánto le ocurre eso? Pareciera que las promesas de Dios, esas maravillas que Dios tiene, no son para nosotros. Yo estoy clamándole al Señor, activando esa fe, pero no estoy viendo esa promesa de Dios que Él habló en su palabra. No estoy viendo esa maravilla que muchas veces veo en los demás, no lo estoy viendo en mi vida. Pero nos dice la palabra de Dios que muchas veces esa fe que decimos tener es una fe teórica. Decir el que está a tu lado, es una fe de palabras. Y no la llevamos a la acción. ¿Y qué es lo que el Señor quiere en esta temporada en nuestras vidas, amados?
que vivamos como hijos de acciones. Que cuando nosotros declaramos algo, esa fe se active en obras. Que lo podamos llevar lo espiritual. Porque dice la palabra que todo ya está hecho. Todas tus bendiciones que tú puedes imaginar en tu mente ya fueron hechas por el Señor para tu vida. Porque ¿qué es lo que quiere hacer nuestro Padre? Bendecirnos. Dios quiere bendecirte. Ahora tu trabajo es que esas bendiciones espirituales usted lo materialice. ¿Qué significa eso? Que lo haga una realidad. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, amado, en esta mañana vamos a reflexionar en la palabra de Dios. ¿Qué significa tener una fe viva? ¿Qué significa tener una fe activa? Para que nosotros podamos tener este tipo de fe que actúa en nuestra vida. Esa fe que pone en práctica. Esa fe que no solo se queda en la palabra, sino que nos lleva a nosotros en la acción. ¿Qué es esa fe? Decir el que está a tu lado. Una fe viva es la que vence cualquier obstáculo para llegar a Jesús. Esa es la primera fe viva, activa, que nosotros tenemos que tener. ¿Cuál es esa fe, pastor? La que me lleva a vencer obstáculos en mi vida para llegar al propósito que el Señor estableció en mi vida. Para lo que Dios estableció en mi matrimonio. Para lo que Dios estableció en mi hogar, en mi trabajo, en mi ministerio, en mi vida personal, en mi vida espiritual. Esa fe de mi convencimiento de que Dios hará, que me lleva a obrar. ¿Qué significa? Me lleva a la acción para acercarme a la presencia de Dios. Decirle al que está a tu lado, siempre habrán obstáculos. En nuestro caminar, amado, no es un camino sencillo. ¿Sabes por qué? Porque siempre el primer obstáculo va a ser Satanás obstruyendo el propósito de Dios para tu vida. Obstruyendo el propósito de Dios en tu familia, en tu matrimonio. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer? Destruirte. Él nunca vino a jugar a ser diablo. Cuando muchos de nosotros vinimos a jugar a ser cristianos, nos ponemos títulos de teoría. Hablamos de una fe de palabras. ¿Y qué nos dice el Señor? Que seamos de prácticas, de obra. Entonces muchas veces cuando nosotros queremos jugar a ser cristianos de teoría, viene el enemigo y nos avasalla. Nos caemos, nos derribamos, nos debilitamos, nos apartamos, porque nunca tuve una fe de obra, una fe activa para quebrantar los obstáculos y llegar a la presencia del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Aquí tenemos un gran ejemplo, amados, en donde dice el Señor en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 y 5. Aquí usted puede ver una fe activa. En este versículo usted puede ver una fe de obras. Pero yo quiero que entienda también esto, amado. No hagamos que la palabra de Dios lo llevemos a nuestra conveniencia. Cuando dice el Señor que por obras no somos salvos. No confundamos las cosas. Llevar la obra del Señor, cuando tenemos una fe activa, es practicar lo que nosotros creemos. Pero no hacer las cosas para ganar una salvación. ¿Qué es eso? Yo quiero hacer una obra social. Eso es una obra. Pero dice la palabra de Dios que si tú lo que haces, lo haces para Dios. Que no sepa tu derecha ni tu izquierda. Hazlo por amor. Porque eso no va a traer algo de salvación en tu vida. ¿Qué es lo que nosotros queremos ganar con nuestras obras personales? Que nuestro ego suba. Que seamos proclamados. Que seamos vistos. Y el Señor dice, no, ahí en lo oculto. Cuando lo hagas para mí, hazlo en lo oculto. Que yo me voy a encargar de bendecirte en público. No necesitamos nosotros hacer o mostrar. Pero aquí el Señor está hablando de una fe. Una fe es lo que yo estoy creyendo en una convicción de algo
que Dios puede cambiar y puede transformar. ¿Qué puede ser, amado? Una situación de enfermedad, una situación económica, un problema familiar, una situación que nos estorbe, que sea un obstáculo de que yo pueda llegar al Señor. Porque lo primero que me desanima, decir el que está a tu lado, son los obstáculos, son los problemas. ¿Qué es lo que usted dice ante una situación? Usted le está orando: Señor, sana esta enfermedad. Señor, restaura esta familia. Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi hija, cambia mi matrimonio, mi esposa, cambia mi vida espiritual, bendice mi ministerio. Y usted no está viendo cambios. Usted no está viendo el resultado. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Usted tiene que quebrantar ese obstáculo por medio de su fe, su permanencia, y va a llegar a la presencia de Dios. Vamos a la palabra. Versículo 1. Dice el Señor. Marcos 2:1, hijo. Gracias, Señor. ¿Cuánto tienen la Biblia? Vamos a la palabra. Y dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni una a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Diga conmigo, 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5, y aquí se centra la palabra. Y al ver Jesús, diga conmigo, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Dice que la palabra que Jesús estaba en una casa predicando. Él estaba enseñando al pueblo. Y llegaron tantas personas que ya no cabía ni una sola persona en ese lugar. Es más, la puerta estaba abarrotada. Es como cuando usted se va a ir al trabajo a la mañana, los que se van al bus, y se va medio tarde y se tiene que subir al bus, ya no hay más espacio. Ahí por la puerta. Así estaba el lugar donde Jesús estaba enseñando. Pero nos dice la palabra de Dios que llegaron unas personas. 4 personas que cargaban a un paralítico. Algunos dicen que los llamaban 4 amigos, otros pueden ser 4 familiares, pero ellos traían un paralítico para un propósito. Digan, ellos tenían fe. ¿Para qué ellos se iban al encuentro con el Señor? Ellos se iban porque ellos sabían que Jesús lo podía sanar. Ellos estaban convencidos que Jesús lo sane. En el versículo 4 está la clave para que nosotros podamos reconocer esa fe que esos hombres tenían. Dice que no podían acercarse a causa de la multitud. Ni una persona sana podía entrar por aquella puerta. Entonces usted, amado, imagínese un paralítico. Menos podía entrar a ese lugar. Entonces dice que era cargado por 4 personas. Ahora, ¿qué podía ser lo normal para aquellos amigos o aquellos familiares, para aquellos 4 que fueron a acompañarle?
Diga conmigo, ellos vieron el obstáculo, pero activaron su fe. Ellos tenían una fe teórica de que Jesús iba a sanarlo, pero no bastaba con solamente creer. Tenían que accionar, tenían que ir de esa dimensión a una mayor. Y eso es lo que Dios quiere hablar tu corazón. Sí tienes fe, pero no basta con solamente creer, sino que vayas a esa nueva dimensión. Decirle al que está a tu lado, lo sobrenatural no tiene lógica. Lo sobrenatural no se puede razonar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos hombres? ¿Qué es lo natural que nosotros en nuestra mentalidad de humanos vamos a hacer? Vamos a decir, no hay espacio. Estamos muy lejos. Aquí no vamos a llegar ni mañana a que nos ore Jesús. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Darse vuelta y decir, no se puede. Lo lamento, lo intentamos. ¿Qué pasó con la fe? ¿Cuántos de nosotros decimos tener fe y cometemos ese error de pensar, no voy a alcanzar, no voy a llegar? Qué lástima, hoy no puede ser. Y retrocedemos. Pero dice la palabra de Dios que la fe viva, diga el que está a tu lado, la fe viva no hace lo normal. No hace lo que tiene lógica. La fe viva hace cosas fuera de lo normal. ¿Cuántos de nosotros queremos ser llevados a lo que no es normal? A lo que no tiene lógica. Entonces, esos hombres, como no podían llegar a Jesús por delante, en la puerta, por el obstáculo que había, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos no se rindieron en su fe. Y en su creencia, ellos activaron algo nuevo. Llevaron a la práctica. Porque ellos tenían que alcanzar esa fe que ellos depositaron en Jesús. Entonces nos dice la palabra de Dios que subieron al paralítico al techo de la casa. ¿Y qué fue lo que hizo? Rompieron el techo y lo bajaron delante del Señor. Yo le pregunto a ustedes, declaramos en el nombre de Jesús que esto estaba abarrotado hasta las puertas y que nadie puede ingresar aquí. Si hay hombres o mujeres quebrantables del corazón con fe activa y se suban al techo y empiecen a abrir la chapa, a sacar el mimbre y bajarse aquí en medio, ¿usted qué diría? Diga la verdad. ¿Qué pensaría usted? Esto es tan loco. ¿Qué piensan esta gente? Mire cómo es el pensamiento natural. Cómo el pensamiento natural nos lleva a juzgar, a sentarnos en la silla del trono de Dios y querer juzgar. Por eso dice el Señor, qué importante que nosotros aprendamos a tener la mente de Cristo y podamos ver como el Señor nos ve. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Cuando ellos fueron bajados delante del Señor, por eso la palabra de Dios dice, en el versículo 5, lea conmigo otra vez. ¿Qué dice el versículo 5? Al ver Jesús la fe de ellos. Ahora les pregunto, ¿cómo puede ver alguien su fe? ¿Cómo podemos ver la fe de alguien? Dígale, por la acción. Entonces, ¿cómo pudo ver Jesús la fe de ellos? Por su obra, por su locura, por lo que no era normal. Por eso Dios a través de Jesús vio la fe de ellos. Entonces dice la palabra de Dios, en nuestra vida cristiana, una fe viva es aquella que vence cualquier obstáculo. Para buscar la palabra de Dios, para buscar congregarnos en la iglesia, para buscar lo que Dios tiene para nosotros, para buscar esa sanidad, es pasar el obstáculo. Y cuando usted pasa ese obstáculo, ahí el Señor le va a ver
como aquellos 4 varones que dijeron: ¿qué fe es la que tienen esos varones? ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Le trajo un galardón por la fe activa de aquellos varones. Ni siquiera era el paralítico. El paralítico no cuenta. Con eso te quiere decir el Señor que a través de tu fe Dios va a obrar en los demás. Pero acciona, persigue esa bendición. Qué tremendo lo que dice el Señor. ¿Cuántos cristianos hoy en día dicen creer en Dios, pero en el mínimo obstáculo se desanima? En el cansancio se desanima. Que el problema de los hijos, que el horario de trabajo, que la escuela, que los quehaceres de la casa, cada situación que pasa son obstáculos. Y decimos, nos rendimos. Ya no se congrega, ya no me alimento de la palabra de Dios. Pero yo digo tener fe. ¿Cuántos están entendiendo? Usted puede tener fe, sí, pero hay fe teóricas que no te llevan a la práctica. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no, usted no vive en su fe, no le va a agradar a Dios. Porque todos podemos decirle, Señor, Señor. Todos podemos decirle que somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Cuando estemos allí en la presencia de Dios, el Señor dirá, no todo el que me diga Señor, Señor, será salvo. Pero usted puede decir, Señor. Usted puede decir, sí, tengo fe. Usted puede decir, sí, soy hijo de Dios. Pero la palabra de Dios dice, para todos aquellos que me recibieron a mí, le di potestad de ser llamados hijos míos. Entonces no todos somos hijos. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que lo que nosotros hagamos, lo hagamos con un convencimiento para obra. Queremos ver los resultados de Dios en nuestras vidas. Queremos ver el resultado de Dios en mi familia, en mi matrimonio, en todo lo que hagamos. Sí, pero actívelo en la práctica. ¿Cuánto estamos entendiendo? Si quieres que tu fe sea una fe viva, lo primero que el Señor te dice a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, que tienes que vencer todos esos obstáculos. Ahora yo quiero que ahí en tu pensamiento visualices cuáles son los obstáculos que estás teniendo. Entonces dice el Señor, tienes que superar esas dificultades para una cosa. Porque tu fe te tiene que llevar a buscar a Dios. Esta fe de estos 4 varones que hicieron lo anormal fue para buscarle a Dios. No para buscar la sanidad. Porque usted tiene que aprender a ir a la fuente, no a los panes. Usted vaya a la fuente, al dador de la vida, a nuestro Señor Jesucristo, que de Él mana todo. Porque cuando usted está conectado a la vida verdadera, usted va a empezar a dar frutos. Y su fe aumentará, su fe va a crecer. ¿Cuánto entendemos lo que es una fe viva? Es superar obstáculos. Decirle al que está a tu lado, una fe viva es la que pase lo que pase, no se aparta del Señor. Hoy te digo, no te apartes del Señor. Vamos en el libro de Mateo capítulo 15. El versículo 21 al 28. Mateo capítulo 15, 21, 28. ¿Tenemos todo? Dice la palabra, la fe de la mujer cananea. Diga conmigo, saliendo Jesús
De allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había sido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, porque da voces entre nosotros. Yo quiero que usted viva lo que es la palabra, amado. Póngase en el lugar de aquella mujer. Versículo 24. Él respondiendo dijo: ¿no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En síntesis, la palabra de Dios nos habla que le estaba diciendo a aquella mujer cananea: yo vengo a mi pueblo, vengo a los israelitas, yo vengo a ellos. Es como que tú no eres parte de esto. Y aquella mujer le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: diga conmigo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. ¿Y qué dice la palabra? Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Vemos, amado, que una fe activa es la que no se aparta, es la que persiste. Cuando usted no está recibiendo la respuesta, llegará el momento en que Dios le va a dar su bendición. Entonces, como vemos aquí, a esta mujer dice que ella no era del pueblo de Israel, pero tenía una gran necesidad. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio, pero ella tuvo una fe inquebrantable en su vida. Y dice la palabra: ella creyó en Jesús. Ella sabía que Él podía obrar un milagro en la vida de su hija. ¿Está entendiendo la fe que aquella mujer tenía? ¿Había un obstáculo en ella? Sí, ella no pertenecía al pueblo de Israel. Pero aún ella creía que el milagro también podía recibirla a ella. Entonces nos dice el Señor que fue a buscarlo, ese milagro, para la vida de su hija. Su fe fue puesta a prueba. Tu fe va a ser puesta a prueba constantemente. El Señor le respondió. Los discípulos la mandaron a callar. Pero aún en medio de esa situación, dice la palabra, ella clamó aún más. Y Jesús le dijo que no estaba bien quitarle el pan de los hijos al pueblo de Israel y darlo a los perrillos. Con todo esto, una persona normal, ¿qué va a hacer lo primero? Se va a desanimar. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Se enoja, se resiente con el Señor. ¿Y qué hace? Se da vuelta y se regresa a su casa. ¿Y de qué manera? Enojado, enojada. Esa es la actitud. Pero dice el Señor que esta mujer tenía una fe viva. Diga conmigo: una fe activa. Una fe que no se rendía. No importa lo que pase, yo no me voy a separar de ti. Aunque me digas lo que me tenga que decir, no me separo de ti. Entonces dice la palabra de Dios, ella le dijo al Señor: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Entonces al oír esto Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe. ¿Cuál es la fe que tú tienes? Porque dice el Señor: si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dices a ese monte: muévete, y se moverá. En lo poco que tú tengas fe y lo lleves a la acción, verás la obra de Dios en tu vida. Verás el resultado de Dios en tu vida. ¿Y qué es lo que el Señor te va a decir? Grande es tu fe. Se ha hecho conforme tú quieres. Y Dios va a obrar ese milagro. Por eso, amado, muchas veces nosotros decimos tener fe en el Señor. Constantemente decimos: yo tengo fe. Pero ¿qué pasa? Ya no nos queremos congregarnos. Ya no nos vamos a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque hablaron mal de nosotros en la iglesia. Ya no queremos servirle al Señor porque el líder nos exhortó, nos instruyó y no me gustó. Ya no nos queremos ir a la iglesia porque el pastor no me visitó, porque el pastor no me saludó o porque algo. Empezamos a apartarnos de las cosas del Señor. ¿Sabes por qué? Porque aprendemos a ver lo natural y vemos los obstáculos. Pero esta mujer, a pesar del obstáculo y la gran dificultad que ella tenía, porque aún Jesús le decía: es para el pueblo de Israel, no es para ti. Usted ve, el mismo Señor estaba diciéndole que no. Y nosotros a las mínimas que recibimos algo, nos dolemos. Los discípulos: Jesús, despídela, dile que se vaya, está molestando, está dando voces, está atormentando a las personas. Échele. Y aquella mujer insistió y permaneció en ¿qué? Diga conmigo: en su fe activa. Porque dentro de la fe activa hay respuesta de los cielos. Y cuando el Señor vio eso, le dijo: grande es tu fe. Entonces, amado, ¿cuál es la reflexión que tenemos? ¿Qué hubiera pasado si esa mujer se rendía? Cuando le decía: Señor, despídela. ¿Qué hubiese pasado si esa mujer se resentía de regreso a su casa? Porque Jesús le dijo: no es para ti. Pasaría que ella no iba a recibir su milagro. Pero su fe fue una fe activa y viva, que le llevó a un galardón, a recibir su bendición. Y hoy quiero decirte a ti que esa fe que tú lleves en tu corazón es lo que va a progresar en tu caminar. Es lo que te va a levantar. No te desanimes, no te apartes. No importa lo que escuches, no importa lo que veas. Dice el Señor: permanece. Y cuando tú permaneces en tu fe, verás la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué es una fe activa, amado? Es una fe que obedece a Dios sin cuestionarlo. ¿Cuál es la naturaleza de la carne? Principalmente el cuestionamiento. ¿Qué usted va a decir? ¿Por qué? Usted está atravesando una situación y usted mira al cielo y lo primero que le va a decir al Señor: ¿por qué? ¿Por qué no cambiamos esa palabra y le decimos: Señor, ¿para qué me permites esta situación? Cuando usted emplea al revés la pregunta, usted le está diciendo al Señor: yo confío en ti, pero enséñame, ayúdame, fortaléceme. Cuando le está diciendo: ¿para qué, Señor? Y ahí el Señor habla a tu corazón y te dice: para enseñarte, hijo, para levantarte, para que te avives, para que estés siempre sostenido a la fuente de la vida eterna. Pero cuando usted emplea la palabra del por qué, usted ya le está cuestionando a Dios. Y dice la palabra de Dios: ¿acaso tus pensamientos son mayores que de Él? No. Y aun cuando tú no entiendas por qué el Señor está haciendo, dile: Señor, ayúdame. Y dice la palabra: y
todo tiempo dale gracias. ¿Cuánto le damos gracias a Dios en todo tiempo? Entonces dice la palabra en Juan 9, 1, 7. Vamos al libro de Juan. Capítulo 9. En el versículo 1 al 7. Dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres que haya nacido ciego? Mira qué pregunta. Versículo 3. Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Diga conmigo, hay situaciones donde Dios se va a manifestar en mi vida. Decirle una vez más que está a tu lado: no hay quejas, hay un propósito. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Diga conmigo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y juntó con el lodo con el ojo del ciego. Versículo 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, diga conmigo, viendo. Qué tremendo. ¿Cuántos creen en la fe? Amado, este estaba ciego. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, usted le va a llevar a los mejores tratamientos. Pero viene un siervo de Dios enviado por el Señor. Y el Señor habla a su siervo y le dice: escupa en el suelo, haz un lodo pon en los ojos. ¿Usted qué va a decir en lo natural? Pero este está loco. Si ya tiene problema en los ojos, le está poniendo... ¿Me está entendiendo lo que es lo normal? Cuando usted necesita activar su fe, siempre, acuérdese, va a ser anormal. No va a tener sentido. Por eso es que el Señor muchas veces nos lleva a hacer cosas que no entendemos. Que para nuestro raciocinio decimos: pero esto no, ¿cómo puede ser? Dice el Señor: solo obedece. Solo obedece. Por eso dice la palabra: la obediencia a Dios sin cuestionar es una fe activa, es una fe viva. Entonces nos dice la palabra de Dios: cuando vieron los discípulos a un hombre que era ciego de nacimiento, para ellos fue un motivo, ¿para qué cosa? Cuestionar y juzgar al hombre. Entonces le preguntaron a Jesús y le dijeron: ¿quién pecó, Jesús? ¿Él o sus padres para que él naciera ciego? ¿Qué hicieron ellos? Cuestionaron. Pero Jesús es tan oportunista, amado, para obrar maravillas y hacer misericordia, para que se glorifique el Padre. Entonces dice la palabra que Jesús hizo algo extraño. Escupió en la tierra con la saliva y la tierra hizo lodo y se lo puso en los ojos al ciego. Y como dice la palabra, le dijo: ve a lavarte los ojos. Pero no le dijo: ve en cualquier lugar, sino ve al estanque de Siloé. ¿Qué significa? Diga conmigo, que traducido es enviado. Él fue enviado. Entonces nos dice la palabra de Dios: ese hombre no vio a Jesús. Ese hombre quizás no conocía a Jesús, pero creyó en él, en lo que le dijo. Creyó en sus palabras. ¿Y qué hizo ese hombre? Obedeció a la palabra de Jesús.
Porque nos dice la palabra de Dios que ahí fue sano sus ojos y vio a Jesús. Le dijo, ve. Este hombre ciego fue al lugar que fue indicado por el Señor. Dice, fue enviado al lugar a lavarse los ojos y recobró la vista. Entonces nos enseña la palabra de Dios que lo maravilloso es que el ciego de nacimiento regresó viendo. Cuando usted es enviado a algo, usted a lo mejor no va a entender, pero cuando regrese entenderá lo que Dios quiso hacer. A veces necesitamos solo obedecer. Jesús en nuestra vida hará algo extraño, como hacer ese lodo y ponernos en los ojos con saliva y tierra, porque quizás estamos orando para que Dios nos dé un trabajo, para que le pidiéramos todo, dinero, que tengamos una persona que nos necesita ayudar. Quizás estamos orando por sanidad y Dios te va a decir, primero tienes que ir a buscar y pedir perdón a esa persona. A lo mejor que dañaste, a lo mejor que te dañó en tu juventud, en tu infancia. Perdón. Quizás Dios pondrá en tu corazón hacer cosas que te parecen extrañas. Pero solo lo que dice el Señor, que si tú tienes una fe activa, lo único que vas a hacer es obedecer sin cuestionar. ¿Cuánto queremos tener fe? ¿Está entendiendo, amado, lo que es la fe verdadera? Muchos decimos tener fe. Ahora que nosotros podemos reflexionar en estas tres historias que el Señor habla en la palabra de Dios, podemos respondernos a esa pregunta del principio. Le puedes preguntar a tu hermano, ¿tu fe está viva o está muerta? ¿Cómo está tu fe? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos una fe viva, una fe activa, porque Él está vivo y vive para siempre, dice la palabra. Quiere decir que tu bendición ya está. Aprende a superar los obstáculos. No te rindas y sé obediente al Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso a la gloria de Dios? Eso es tener fe, amados. Eso es una fe que nos lleva a la obra y no solamente de labios. Porque dice también la palabra de Dios, hay un pueblo que solo de labios me adora, pero sus hechos no dicen lo mismo. Yo quiero, amado, que si hoy el Señor nos confronta a través de su palabra, usted le dé gracias a Dios. Dale gracias al Señor. Decirle, Señor, el chicote hoy, papá, me dolió, pero te amo porque me enseñas. Usted no se acostumbre solamente a querer escuchar las bendiciones para su vida. Usted pídele al Señor correcciones que le lleven a estar más cerca de Él, que los lleve a conocerle más a Él. Porque cuando más somos corregidos es donde más tenemos que amar al Señor. Porque dice el Señor en su palabra, un padre que ama corrige. Usted no va a dejar que su hijo haga su voluntad y se convierta en lo que usted no quiere. Usted tiene que aprender a refrenarlo, a amarlo, a instruirlo en las cosas que es lo mejor para él. Así mi Padre que está en los cielos me corrige y les corrige en lo que es mejor. Ponte de pie y vamos a darle gracias al Señor en este tiempo, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto hemos aprendido? Amén, tenemos un testimonio. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Vos mismo, hijo? Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Amén.
van a venir, pero en todo tiempo hay que alabar al Señor. Todo sea para la gloria del Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Si ese aplauso es para el hermano, agradecido, para darle un aplauso al Señor, porque Él es el que obra, el que hace, el que transforma, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en los tiempos que el Señor obra para con sus hijos, por medio de la fe. La obediencia nos lleva a hacer grandes cosas. Aquí yo tengo muchos hijos y muchos testimonios que usted se sentirá impactado de escuchar la obra de Dios. Y es bueno contarlo porque la gloria es para el Señor. Usted no calle, glorifíquele al Señor. Así que ahí donde estás, levanta tus manos al Señor y ponme aleluya, hijo. Vamos a despedirnos en este tiempo, dándole las gracias a nuestro Señor por todo lo que ha hecho. Porque Él es bueno y Él es misericordioso. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Diga conmigo: Señor, yo te doy gracias, porque en ti no hay casualidades. Todos son propósitos que me ayudan para bien. Yo te entrego hoy mi vida y te pido perdón por mis pecados, por mis errores, mis dificultades, Señor, y todo lo que no te agrada, Señor. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Séllalo con letras doradas, porque hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Amén y amén, Jesús. Adórale al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.